¿Qué pasaría si te dijera que existe una pick-up que no fue diseñada para parecer resistente, sino para sobrevivir a lo que destruiría muchas otras camionetas? Porque cuando hablamos de pick-ups modernas, la conversación suele ir por otro camino. Más tecnología, más comodidad, más potencia, más pantallas. Pero hay lugares donde todo eso pasa a segundo plano. Lugares donde una camioneta tiene que enfrentarse a barro, nieve, caminos destruidos, pendientes, carga pesada y kilómetros sin encontrar un taller. Y es precisamente ahí donde aparece una máquina que parece venir de otra época. La Ural 375 Pickup 2026. A primera vista no parece una pickup convencional. No intenta tener el diseño elegante de una camioneta urbana. No intenta esconder su tamaño. No intenta convencerte de que es un vehículo de lujo. Su lenguaje es mucho más directo. Hierro, altura, resistencia y propósito. Y eso es lo primero que tienes que entender para comprender esta camioneta. Porque la Ural no está intentando ganar una competencia de belleza. Está intentando responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué tan lejos puedes llegar cuando el camino deja de existir? Y ahí comienza la verdadera historia. Desde el frente, la Ural 375 transmite una sensación prácticamente industrial. La carrocería es alta, vertical y robusta. La enorme parrilla domina el frontal y los faros mantienen una apariencia sencilla, sin esa obsesión moderna por llenar cada espacio con elementos decorativos. Aquí todo parece tener una función. Las líneas gruesas de la carrocería y la gran distancia respecto al suelo dejan claro desde el primer vistazo que esta no es una camioneta pensada únicamente para circular por asfalto. Es una máquina preparada para entrar donde otros vehículos empiezan a preguntarse si deberían continuar. Y eso cambia completamente la percepción. Porque una pickup convencional puede verse espectacular estacionada frente a un centro comercial. La Ural tiene otro efecto. Cuando aparece en carretera, la gente la mira porque parece una máquina de trabajo que accidentalmente terminó circulando entre vehículos normales. Y esa presencia tiene una razón. Su filosofía viene de una familia de vehículos concebidos alrededor de una idea muy diferente a la de una pickup de estilo de vida. No se trata de aparentar capacidad, se trata de tenerla. Y esa diferencia se vuelve todavía más evidente cuando abandonamos el exterior y entramos a la cabina. Porque probablemente esperas encontrarte con un interior duro, básico e incómodo. Y aquí aparece una de las sorpresas de esta versión 2026. La cabina conserva ese carácter utilitario, pero ahora intenta acercarse mucho más a lo que un conductor moderno espera. Los materiales siguen siendo resistentes y están claramente pensados para soportar uso intenso. Pero los asientos reciben mejor acolchado, hay más espacio para conductor y pasajeros, y la posición de manejo sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Te sientas alto. Muy alto. Y desde ahí tienes una perspectiva del camino completamente diferente. El tráfico queda por debajo de tu línea de visión, y cuando abandonas el asfalto, esa altura empieza a convertirse en una ventaja real. Pero hay algo todavía más importante. La Ural no necesita que el camino sea perfecto para funcionar. Ese es precisamente su propósito. Mientras muchas pickups modernas están diseñadas para hacer un poco de todo, esta apunta directamente hacia un tipo de usuario mucho más específico. Alguien que necesita una herramienta. Alguien que trabaja en regiones remotas, alguien que transporta carga, alguien que atraviesa caminos difíciles. O simplemente alguien que considera que la capacidad de llegar a destino importa mucho más que tener el interior más sofisticado del segmento. Y entonces llegamos al corazón de esta máquina. Porque si el exterior ya te está diciendo que aquí hay algo diferente, el motor termina de confirmar la filosofía. La Ural 375 2026 no está pensada para convertirse en la pickup más rápida del mercado. No necesita hacerlo. Su prioridad está en entregar fuerza de manera constante, especialmente cuando el vehículo está cargado o el terreno comienza a complicarse. Eso significa una respuesta orientada al trabajo, con potencia disponible donde realmente importa. Cuando necesitas mover peso, subir una pendiente o mantener el avance sobre una superficie difícil. Y aquí aparece uno de los grandes intercambios de esta camioneta. La eficiencia de combustible no es su principal virtud. Y sería absurdo venderte con una máquina de este tamaño, con una construcción pesada y una filosofía enfocada en resistencia, no va a competir contra una pickup moderna, diseñada para ahorrar cada gota de combustible. Pero precisamente ahí está el punto.
porque esta Ural no está intentando ser la opción más económica para ir todos los días a la oficina. Está intentando ser la opción que siga funcionando cuando el escenario cambia por completo. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más interesante. ¿Qué tipo de conductor necesita realmente una camioneta así? Porque si tu vida ocurre entre autopistas, centros comerciales y estacionamientos urbanos, probablemente hay opciones mucho más cómodas, eficientes y fáciles de manejar. Pero si tu mapa está lleno de caminos rotos, montañas, barro y lugares donde una grúa puede tardar horas o incluso días en llegar, entonces la ecuación cambia, y mucho, porque ahí una camioneta no se mide únicamente por cuánto consume. Se mide por cuánto puede soportar antes de rendirse. Y esa es precisamente la batalla que la Ural quiere ganar. Pero espera, porque hasta ahora hemos hablado de fuerza y resistencia. La verdadera pregunta es si una máquina con semejante carácter puede convivir con la vida moderna. ¿Puede ser suficientemente cómoda para utilizarla todos los días? ¿Puede ofrecer la tecnología que esperamos en 2026? Y sobre todo, ¿puede justificar un precio que podría acercarse a los $60.000? Ahí es donde esta camioneta empieza a ponerse realmente interesante. Porque la Ural 375 no solamente quiere sobrevivir fuera del camino, quiere demostrar que todavía existe un lugar para vehículos construidos alrededor de una idea mucho más simple: llegar, trabajar y regresar. Y en la siguiente parte vamos a poner sobre la mesa los números que realmente importan: capacidad, tecnología, comportamiento, competencia y precio, porque ahí descubriremos si esta enorme pickup es una herramienta realmente excepcional, o simplemente una máquina demasiado extrema para el conductor promedio. Ahora sí, vamos a los números y a lo que realmente importa cuando hablamos de una pickup como esta. Porque decir que una camioneta es resistente es fácil, demostrar para qué sirve esa resistencia es otra historia. La Ural 375 2026 está construida alrededor de una filosofía muy diferente a la de las pickups convencionales. Mientras muchas camionetas buscan equilibrar comodidad, consumo, tecnología y capacidad, aquí la prioridad está mucho más clara: trabajo y supervivencia. El motor está pensado para entregar fuerza a bajas revoluciones, justo donde una camioneta de este tipo necesita responder cuando lleva carga o enfrenta una pendiente. No vas a sentir que estás manejando un deportivo. Y tampoco debería ser así. La aceleración es progresiva y segura, pero cuando el terreno comienza a complicarse, esa entrega de fuerza constante empieza a tener mucho más sentido que una cifra espectacular de aceleración. Porque imagina que llevas la caja cargada y delante tienes una pendiente de tierra húmeda. En una pickup convencional puedes tener toda la potencia del mundo, pero si el vehículo no consigue convertirla en avance, esa potencia sirve de poco. La Ural juega justamente en ese terreno. No quiere impresionarte en una recta, quiere seguir avanzando cuando la recta desaparece. Y eso también explica por qué el consumo no es precisamente su carta ganadora. Esta es una camioneta pesada, robusta y enfocada en capacidad. Si buscas ahorrar combustible todos los días, existen opciones mucho más lógicas. Pero si tu prioridad es disponer de una máquina preparada para condiciones difíciles, ese sacrificio empieza a tener sentido. Y aquí aparece otro punto importante: la tecnología. Porque una cosa es construir un vehículo resistente, otra muy diferente es hacerlo compatible con la vida moderna. La Ural 375 2026 intenta precisamente eso. La cabina incorpora una pantalla digital para mostrar la información esencial del vehículo, controles de climatización mejorados y un sistema de infoentretenimiento con conectividad para teléfonos inteligentes. No encontrarás una cabina diseñada para competir con un SUV de lujo en cantidad de pantallas. Y sinceramente, eso puede ser una ventaja. Porque cuando estás trabajando en condiciones difíciles, lo último que necesitas es navegar por 5 menús para encontrar una función básica. Aquí la filosofía es mucho más sencilla: que funcione, que sea fácil de utilizar y que puedas concentrarte en conducir. También encontramos mejoras en seguridad, con sistemas de control de estabilidad, frenado optimizado, una estructura reforzada y una visibilidad elevada gracias a la posición de conducción. Y aunque estas cosas puedan parecer normales en 2026, para una máquina con raíces tan utilitarias, representan un cambio importante. Porque significa que la Ural ya no está pensando únicamente en el trabajador que necesita una herramienta. También está intentando convertirse en un vehículo que pueda convivir con carreteras modernas y trayectos cotidianos. Ahora bien, aquí es donde tenemos que hablar de la competencia.
Porque por un precio que podría ubicarse entre $45.000 y $60.000, el comprador tiene muchas alternativas. Puedes encontrar pickups mucho más conocidas, vehículos con interiores más refinados, mejor consumo, más asistentes electrónicos, más facilidad para estacionar y probablemente una experiencia mucho más agradable en ciudad. Entonces, ¿por qué alguien compraría la Ural? Porque la respuesta no está en comparar simplemente una ficha técnica contra otra. Está en preguntarte qué necesitas realmente. Si tu prioridad es comodidad, tecnología y eficiencia, probablemente la Ural no sea tu mejor opción. Pero si tu prioridad es resistencia, capacidad y comportamiento en lugares donde el camino deja de ser amigable, entonces la historia cambia. Y mucho. Porque esta camioneta está construida alrededor de una idea que cada vez vemos menos: que el vehículo sea una herramienta antes que un accesorio. Eso también se nota cuando la sacas de su entorno. En ciudad, la Ural es grande. No hay forma de ocultarlo. Estacionarla requiere más atención, maniobrar en espacios reducidos exige acostumbrarse a sus dimensiones, y moverse por calles estrechas no será tan sencillo como hacerlo con una pickup compacta. Pero esa misma altura, que puede convertirse en una desventaja en un estacionamiento, se transforma en una ventaja cuando estás fuera del asfalto. Tienes una posición dominante, buena visibilidad y una sensación de control sobre el terreno. Y luego están los viajes largos. Aquí la Ural empieza a mostrar por qué alguien podría aceptar sus compromisos. Carreteras deterioradas, caminos de montaña, superficies irregulares, barro. Terreno donde una pick-up convencional comienza a exigir demasiado a su conductor. Ahí una máquina como esta puede generar algo que no aparece en una ficha técnica: confianza. Porque cuando sabes que debajo de ti hay un vehículo construido para soportar condiciones difíciles, conduces de otra manera. No porque sea invencible, sino porque sabes que fue diseñado precisamente para ese escenario. Y esa sensación tiene un valor enorme para determinados compradores. Ahora llegamos al número que puede cambiar completamente la conversación: el precio. Las estimaciones para la Ural 375 Pickup 2026 apuntan a un rango aproximado de $45.000 a $60.000, dependiendo de configuración y mercado. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque $60.000 es muchísimo dinero. Por esa cantidad puedes acceder a pickups muy conocidas, cómodas y equipadas. Entonces la Ural necesita justificar por qué alguien debería elegirla, y su respuesta es precisamente la que hemos venido descubriendo durante todo este análisis. No está vendiendo lujo, está vendiendo capacidad. Está vendiendo una construcción enfocada en resistencia, está vendiendo la posibilidad de utilizarla en lugares donde muchas pickups convencionales simplemente no fueron pensadas para trabajar. Por eso, comparar la Ural únicamente con una pickup familiar sería un error. Es como comparar una herramienta industrial con un vehículo diseñado para llevar a la familia de vacaciones. Ambos tienen 4 ruedas, ambos pueden transportar personas, pero fueron creados para problemas completamente diferentes. Y ahí está la clave, porque la verdadera pregunta no es ¿es mejor la Ural que las demás pickups? La verdadera pregunta es ¿necesitas una pickup que haga lo que la Ural sabe hacer? Si la respuesta es sí, entonces esos $45.000 o $60.000 empiezan a verse desde otra perspectiva. Porque pagar más por capacidad que realmente utilizas puede ser un desperdicio, pero pagar por capacidad que necesitas todos los días puede terminar siendo una inversión. Y esa diferencia separa al comprador inteligente del comprador que simplemente compra por apariencia. La Ural no intenta gustarle a todo el mundo, y probablemente eso sea precisamente lo que la hace interesante. Porque en una industria donde cada fabricante intenta fabricar vehículos que le gusten a la mayor cantidad posible de personas, todavía existen máquinas que dicen, esto es lo que sé hacer. Si necesitas esto, soy para ti. Y quizás esa honestidad sea una de sus mayores fortalezas. Pero todavía queda una última pregunta. Porque podemos hablar de diseño, motor, tecnología, resistencia y precio, pero al final del día hay algo que realmente importa. ¿Vale la pena vivir con una camioneta así? Porque una cosa es admirarla, y otra muy diferente es convertirla en tu vehículo. Y ahí es donde tenemos que separar la emoción de la realidad. Porque si tu vida ocurre principalmente en ciudad, probablemente existan opciones mucho más inteligentes. Pero si tu mundo comienza donde termina el asfalto, la Ural 375 puede estar jugando un partido completamente diferente.
Y después de conocer todo lo que ofrece esta máquina, llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Comprarías una Ural 375 Pickup 2026? Porque aquí tenemos que separar dos cosas completamente diferentes. Una cosa es admirar esta camioneta, y otra muy distinta es necesitarla. Si vives en una ciudad, trabajas en una oficina, utilizas el vehículo principalmente para ir de casa al trabajo, hacer compras y moverte por calles pavimentadas, probablemente esta no sea la opción más inteligente. Es demasiado grande, consume más. Estacionarla requiere más espacio, y estarías pagando por una capacidad que probablemente utilizarías muy pocas veces. En ese escenario, una pick-up moderna convencional puede ofrecerte prácticamente todo lo que necesitas con mayor comodidad y eficiencia. Pero ahora cambia el escenario. Imagina que vives en una región donde las carreteras se deterioran constantemente, donde las lluvias pueden convertir un camino en barro en cuestión de horas, donde tienes que transportar herramientas, materiales o carga, donde una avería no significa simplemente llamar a una grúa y esperar 20 minutos. Ahí la conversación cambia por completo, porque en ese mundo, la resistencia deja de ser una característica interesante y se convierte en una necesidad. Y ese es precisamente el territorio donde la Ural 375 tiene sentido. No intenta ser la pickup perfecta para todo el mundo, intenta ser una pickup especializada para quienes necesitan algo que soporte condiciones que otros vehículos preferirían evitar. Y eso también explica su precio, entre 45 y 60 mil dólares. No es una camioneta barata, pero tampoco pretende serlo. El comprador que se interese por ella no debería hacerlo porque encontró una oferta, debería hacerlo porque necesita exactamente aquello por lo que está pagando: capacidad, resistencia, durabilidad, trabajo. Y posiblemente la característica más importante de todas: confianza. Porque cuando estás a cientos de kilómetros de una ciudad, la pregunta no es qué pickup tiene la pantalla más grande. La pregunta es, ¿esta máquina me va a sacar de aquí? Y ahí la Ural juega con una ventaja psicológica muy poderosa. Su diseño mismo transmite que fue construida alrededor de ese problema. No intenta esconder su naturaleza. No intenta disfrazarse de SUV de lujo. No necesitó la carrocería llena de líneas agresivas para parecer resistente. Simplemente lo es. Y quizás por eso llama tanto la atención, porque estamos acostumbrados a vehículos que intentan vendernos una sensación de aventura sin necesariamente estar preparados para vivirla. La Ural hace exactamente lo contrario. Primero construye la herramienta, después piensa en todo lo demás. Y eso los deja una conclusión bastante interesante. La Ural 375 no es para todos, pero tampoco necesita serlo. De hecho, intentar convertirla en una pick-up para las masas probablemente destruiría precisamente aquello que la hace especial. Su identidad está en ser diferente, en ser una máquina para un tipo de conductor que valora más la capacidad que el lujo, más la resistencia que la eficiencia, más la posibilidad de llegar hasta el destino que la cantidad de comodidades durante el camino. Y en un mercado donde muchas pick-ups modernas empiezan a parecerse entre sí, eso tiene un valor enorme. Porque puedes reconocer una Ural inmediatamente. Y eso no sucede con todas las camionetas actuales. Ahora piensa en esto. Una pick-up moderna puede tener más potencia, puede acelerar más rápido, puede consumir menos, puede tener una cabina mucho más silenciosa, puede tener decenas de asistentes electrónicos. Pero si llega el momento en que el camino desaparece, ¿cuál quieres tener contigo? Esa es la pregunta que realmente define a esta camioneta. Y quizá esa sea también la razón por la que una máquina como la Ural todavía puede despertar tanto interés en 2026. Porque nos recuerda algo que la industria automotriz parece haber olvidado en ocasiones. Un vehículo no tiene que hacerlo todo. Tiene que hacer extraordinariamente bien aquello para lo que fue construido. Y la Ural fue construida alrededor de una misión muy clara: trabajar, transportar, resistir y seguir avanzando. Por eso, si me preguntas si la compraría para moverme todos los días por una gran ciudad, probablemente no. Pero si me dijeras que necesito una camioneta para enfrentar caminos difíciles, transportar carga y trabajar en lugares donde la infraestructura no siempre está de nuestro lado, entonces sí, la miraría muy seriamente, porque ahí deja de ser una camioneta extravagante, se convierte en una herramienta. Y esa es probablemente la mejor forma de entender la Ural 375 Pickup 2026.
No es una pickup diseñada para presumir, es una pickup diseñada para cumplir, y quizás por eso mismo resulta tan fascinante. Porque mientras buena parte de la industria intenta convencernos de que el futuro del automóvil está en tener más de todo, la Ural representa una filosofía mucho más sencilla. Hazla fuerte, hazla confiable y asegúrate de que llegue. Ahora quiero saber qué piensas tú. Si tuvieras $60,000 y tuvieras que elegir entre una pick-up moderna, cómoda y llena de tecnología, o esta Ural 375, construida alrededor de la resistencia y el trabajo pesado, ¿cuál escogerías? ¿Preferirías lujo y tecnología? ¿O sacrificarías comodidad para tener una máquina capaz de enfrentarse a terrenos donde muchas otras pick-ups simplemente no quieren entrar? Déjamelo en los comentarios, porque este tipo de vehículos demuestra que no existe una pick-up perfecta. Existe la pick-up correcta para el problema correcto. Y si la Ural 375 consigue algo, es recordarnos que todavía hay conductores que no necesitan una camioneta para parecer aventureros. Necesitan una camioneta para sobrevivir a la aventura. Si disfrutaste este análisis, dale like, suscríbete a Jorman Motors y activa las notificaciones, porque aquí seguimos buscando esas máquinas que no solamente tienen 4 ruedas y un motor, sino una historia detrás. Y la próxima podría ser todavía más extrema. Nos vemos en el próximo video, porque cuando el camino se acaba, es cuando realmente comienza la historia.